Hoy vamos a continuar con el objetivo de la primera unidad, los inicios de la modernidad, y vamos a retomar, hola Fernanda, vamos a retomar en lo que quedamos la clase pasada. Tenemos que ir completando lo que vimos la semana anterior sobre los cambios sociales y políticos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Eso era, así se llamaba, este era el título, las transformaciones políticas y sociales de la Edad Moderna. Y acá me tienen que ir completando con lo que va faltando. Aunque la pirámide social de la Edad Media, ¿cómo estuvo la pirámide social de la Edad Media a la Edad Moderna? ¿Cambió mucho o no? Vamos. Lucas. Está espiando lo que se ve, ahí lo que se nota. Se mantiene casi intacta. Bien, Lucas. Durante la Edad Moderna hubieron dos cambios importantes. ¿Quién me ayuda con uno de esos cambios? Que no sea solamente Lucas, por favor. Hay varios más que pueden ir respondiendo. Esto lo tienen en su cuaderno, además. Se supone. Ya, Lucas dice la burguesía. Dejemos que otros más participen, Luquita, ¿ya? Surge la burguesía y Abraham dice que se fueron a las ciudades. Bien. Los dos cambios más importantes a nivel social fueron el resurgimiento de las ciudades y el surgimiento de la burguesía. ¿Ok? Estamos solo repasando. El poder político que se había dividido entre señores feudales y nobles comenzó a... Acuérdense que durante la Edad Media el poder estuvo dividido, fragmentado en diversos señores feudales y reinos pequeños. Al paso de la Edad Moderna se empezaron a... Si estaba dividido antes, Francisca, Constanza, Catalina, Camilo, ¿qué empezó a pasar con ese poder dividido? Al volver a las ciudades, ¿qué pasa? Ya, bien Renato, se empezó a juntar, se empieza a reunir, se empieza a concentrar, y ahora sí en monarcas, que son reyes, y reinos. Bien, se comenzó a concentrarse en monarcas y reinos más grandes. Bien, Abraham dice que se empezaron a casar los hijos de los feudales. Ya, ahora vamos a eso. Bien, Abraham. Los reyes que lograron aumentar su poder lo hicieron gracias a, y Abraham nos adelantó, que al casarlos se establecían alianzas entre dos territorios, alianzas matrimoniales que permitieron convertirlo en uno solo grande, que fue heredado por el hijo de esos matrimonios. Bien, ¿qué más? ¿De qué otra forma lograron convertirse en reinos más grandes? Aparte del Abraham, del Renato y del Lucas. Javiera, yo les dije en las reglas que les leí al principio, si no participan, usted se queda con un 2. Los chiquillos, los 3 que mencioné, los 4 ya van en un 4 o 5. La Javiera dice con guerra, bien, conquistas militares, formando ejércitos, bien Abraham, bien Lucas, bien Renato. El resto, Kael, Kiara, Luciano, ¿de qué otra forma, de dónde sacaron ese apoyo económico para formar un ejército? No es barato formar un ejército. Cipia, bien, casándose. Alianza matrimonial. ¿Qué más? ¿De dónde saco tanta plata? De las burguesías. Bien. Apoyo económico de burgueses. Pero al recibir ese apoyo de los burgueses me están pidiendo algo a cambio también como rey, ¿sí o no? ¿O lo hacen porque les gusta donar dinero? ¿Qué es lo que esperaba la burguesía con este apoyo? Ser noble. Pero tienen un problema en esta época enorme, que por el origen de esas personas, porque no tienen apellido, porque no tienen una familia que desde antes pertenezca a la nobleza, no lo puedo convertir tan fácilmente en noble. Entonces, ¿en qué lo convierto? En cortesano.
Habíamos visto esto al final de la clase pasada. La Javiera dice se quedaron a vivir en el castillo y vivían con ellos. Bien, Javiera. Era una manera de tenerlos cerca, de recibir su apoyo, hacerlos participar de mi vida, de la vida del reinado. Bien. Y por último, había un elemento más, un requisito más para convertirse en un gran rey en la época, que era recaudar, ¿qué cosa? Pía, María, impuesto. ¿Alguien sabe lo que es un impuesto? Esta pregunta es muy general. ¿Alguno de los demás? ¿Qué es lo que es el impuesto? ¿Es un regalo? ¿Es una donación? ¿Es un peaje? Lucas dice dinero que te cobra el Estado por vivir en un lugar. Fernanda dice cobros por estar ahí. Bien, es un cobro. Es un cobro que sirve para mantener la ciudad, para mantener su seguridad, etc. Y ese cobro se le trata de hacer a todas las personas que habitan el lugar. Una parte de su sueldo. Ya, en la época no podemos hablar mucho de sueldo porque era escaso a las personas a las que se le pagaba un sueldo, pero es un cobro, un porcentaje de dinero que se cobra por diferentes causas para mantener la ciudad. Bien, Renato, muy completa tu definición. Entonces con esto terminamos de repasar lo que vimos en la clase anterior y que les dije que se la iba a ejemplificar con, bueno, vimos la pirámide social de la Edad Media y que no había cambiado mucho para la Edad Moderna. Los cambios sociales son muy lentos en esta época y por lo tanto la nobleza sigue siendo el rey, estos cargos intermedios de funcionarios públicos y la Iglesia Católica, obviamente, mientras que el resto de la sociedad, los no privilegiados, van desde campesinos hasta burgueses. Los burgueses, a pesar de su poder económico, a pesar de tener mucho dinero, todavía no eran considerados parte de la nobleza, porque no tienen el linaje, no tienen la sangre, la familia, no tienen la tradición, la educación, etcétera, un montón de elementos que eran necesarios para pertenecer a esa nobleza. Y también vimos la pintura de Van Eyck, que representaba a una familia de qué estrato social, de qué estamento social de esta pirámide. ¿Quién se acuerda? ¿Qué grupo social representaba esta pintura? ¿Seguro, Lucas? Bien, Abraham. No era nobleza, eran burgueses, que incluso tenían más lujos que la nobleza, pero no eran considerados parte. Aún no. ¿Ya? Acuérdense que le habíamos visto que tenía un perrito de una raza muy extraña, tenían fruta por ahí, fruta traídas de Medio Oriente, telas, decoración en metales, etc. Sí. Y quedé de mostrarle, pero no sé si alcanzamos. Así que voy a ver si ahora alcanzamos a ver, son como 5 minutitos. Sí, como la despiertan, ¿cierto, Tamara? Ya. Era tal el nivel de cortesanos que tenía que incluso la vestían. Algunos la podían hasta bañar. Como que tenían el privilegio de poder estar ahí cuando se despertaba la reina. Se fijaron que Madame du Barry, que era la amante del rey, quería hablarle, pero no podía. Como que por ser una mujer que no pertenecía a la nobleza y que le habían comprado el título, la reina tenía que hablarle primero para que ella pudiera hablarle. Si la veían comer también. ¿Se fijaron en eso, no? Que su embajador le dice a la María Antonieta, por su linaje, me parece que dice, usted tiene que hablarle primero. Ya. Ese es el extremo de la monarquía. Esta es una monarquía absoluta. Nosotros todavía estamos viendo recién cuando se empiezan a formar las primeras monarquías. Ya, pero van a haber varios años en los que va a ir aumentando el nivel
la cantidad de territorio, la cantidad de riquezas y por lo tanto también la cantidad de protocolos alrededor de los reyes. Ya, y ahora sí, pasamos a la segunda actividad. Les dije que habían 2 actividades con el contenido que vimos hasta la clase pasada. Y aquí sí tienen que participar todos, porque esto es evaluado. Tenemos que ir uniendo, son términos pareados, algunas características y a qué época pertenecen. Recuerden que cuando nosotros vemos cambios entre una época y otra, también hay cosas que se mantienen y que continúan. Por lo tanto, puede ser que algunas de estas características se puedan asociar a las 2 épocas. ¿Ok? Ya, vamos, ¿qué me da la primera? Todos tienen que participar y darme un término pareado. Tienes que ponerme qué característica con qué edad. Javi. No, pues tiene que ponerme las 2 cosas, la característica con la edad, para yo hacer la línea. Lucas, necesito la característica. Ya, la Javi dice entre siglo V a XV, edad media. Bien, Javi. Ya está Lucas, lo siento. ¿Qué más? Abraham dice resurgimiento de las ciudades, edad moderna. Ay, ¿dónde está? Acá. Bien, Abraham. Esto lo tienen que ir anotando también en su cuaderno como actividad inicial. ¿Qué más puede ser? Hay varias características que están aquí sueltas. El Abraham ya tiene puntito y la Javi. Lucas dice economía autárquica, edad media. Bien, Lucas. La economía autárquica, autosuficiente. Y Renato dice reforma protestante, edad moderna. Acá. Bien, Renato. Catalina dice unidad religiosa de Europa, edad media. Sí, Catalina. Estamos súper. Luciano dice teoría heliocéntrica, edad moderna. Bien, Luciano, la teoría heliocéntrica, que la Tierra es que el Sol es el centro del sistema solar. Renato, ya participaste, pues. Javiera dice, no. Francisca Díaz, edad moderna, humanismo. Bien, el humanismo surgió en la edad moderna. Bien, Francisca Díaz. ¿Qué más? No voy a leer a los que ya participaron. No habrán. Pía dice comercio, edad moderna. ¿Dónde está comercio? Acá, mercantilismo y comercio. Edad moderna. Bien, Pía. Lucas, no te voy a leer. Renato tampoco. El resto, sí hay varios. Tenemos 18 participantes. Así que sí. Hay que dejar al resto. Fernanda dice burguesía edad moderna. ¿Dónde está la burguesía? Acá, surgimiento de la burguesía. Sí, Fernanda. Me falta harta gente, ¿eh? Kael, su respuesta, Génesis. Kiara. María Fernanda. Vicente. Sus respuestas. Camilo. ¿Qué más? Constanza. Camilo dice sociedad estamental, edad media. ¿Seguro, Camilo? ¿Solo eso? Francisca, ya estaba ocupado humanismo. Tiene que ser otra. Camilo, ¿estás seguro que solamente sociedad estamental a la edad media? Constanza dice edad media, monarquía. Bien, Connie.
Lucas, tú no. Génesis, ya pues. Kael, Kiara. Tamara dice vasallaje y promesa de fidelidad. ¿Dónde está? Acá, Edad Media. Sí, Tamara. Bien. Vicente dice, profe, no escucho nada. Me parece extraño. Sálgase, igual va a entrar. Kiara dice, está escribiendo. Abraham dice BTR. Kael, Kiara. Estoy esperando. ¿Quedan todavía o no? Queda una. Sí, queda una aún. Ya, Luca, a ver, participa. ¿Cuál es la que falta? Si quedan. Queda una. Les dije, esto es una continuidad. La sociedad estamental y por lo tanto ocurrió o se mantuvo en las dos épocas. ¿Ok? ¿Lo arreglaron? Ya, igual lo tenía hecho yo más ordenadito para que lo copien en su cuaderno. Ahí está. Ah, sí, ahí está. No es trampa. Era para corregir si se habían equivocado. Ya. Eso lo tienen que tener escrito en su cuaderno. ¿Ok? La actividad inicial de los términos pareados. Desarrollo de la clase. Pasamos al fin al objetivo 3 o A3, que dice lo siguiente. Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. Si se dan cuenta, el OA3 está muy relacionado con el anterior, con el OA2 que habíamos visto. Sí, hay que escribirlo. Y además hay que destacar los contenidos de este objetivo. ¿Cuáles serían los contenidos del objetivo? Estado moderno. Vayan copiando ustedes. Concentración del poder. La figura del rey. La burocracia y el sistema fiscal centralizado, expansión del territorio, ejércitos profesionales, monopolio del comercio internacional. Y esto último es hacer la diferencia, cómo esto cambió con respecto a la Edad Media, que esto igual lo hicimos ya anteriormente. Así que esos serían los contenidos que tenemos que ver hoy día. Estado moderno, concentración del poder, burocracia, sistema fiscal, expansión del territorio, ejército profesional y monopolio del comercio. Perdón. ¿Estamos listos con el objetivo? Ya, apúrese. ¿Está lista, Lucas? Tamara, leí yo. Ya. Para que no odien al Lucas, voy a dejar un ratito más. Solo un ratito. Profe, ¿cuántos en el año? Miren, con la priorización se disminuyeron los A, son como 8. Antiguamente eran cerca de 20.
8, 7 u 8, una cosa así. Por el tema de la pandemia se redujeron. Pero igual, a pesar de eso, yo creo que difícil alcanzar a verlos todos. Bueno, ahora vamos a tener clases más seguido, todas las semanas. Así que quizás sí alcanzamos a verlos. Ya, ¿estamos listos? Avanzamos. Y si no, esto va a estar guardado en su cuaderno de historia y en el video que voy a subir a YouTube, Profe Camila Zubicueta. Tiene que suscribirse y activar la campanita. Tal cualquiera, Profe Camila Zubicueta. Ya. Esto, jóvenes, se encuentra en su libro. No sé si lo tienen a mano, pero si lo tienen, váyanse a la página 24. Para que no tengan que escribir tanto, además. Página 24. ¿Tiene alguno el libro a mano? Porque si no lo tiene, va a tener que escribir. Va a tener que escribir, eso quería decir. Vamos a escribir, parece, porque nadie me ha respondido. ¿Tiene el libro a mano? La Tamara dice que sí. Vea, Tamara, si está en la página 24, porque yo lo tengo en PDF y a veces tiene corridas las páginas. Revise, página 24, sale esto, transformaciones políticas, el Estado moderno. ¿Sí? Ya, súper. Si tiene destacador o ir subrayando lo que vamos a ir explicando. Y el resto va a tener que ir escribiendo en su cuaderno lo que yo voy a ir destacando acá. 24, Abraham. Ya, transformaciones políticas, el Estado moderno. Acá sale una pregunta, ¿qué elementos de continuidad y de cambio es posible identificar entre la organización política de la sociedad medieval, o sea, de la Edad Media, y de la moderna? Los cambios en el ámbito político se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV, permitieron la formación del Estado moderno. Esto transformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media. Lo primero que voy a necesitar, Abraham, Fernanda o Tamara, que están con el libro, es que me digan qué definición tenemos de Estado moderno. Y los que no están con el libro, lamentablemente la van a tener que escribir. ¿Qué definición aparece como Estado moderno? Denme las primeras palabras, no es necesario que me digan todo. Ya, Lucas, revise. ¿Qué se entiende por, o si alguien sabe lo que significa un Estado? No un estado de Instagram o de Facebook, me refiero a un estado político. Organización política que se caracteriza por poseer un gobierno. Ya, lo vamos a resumir harto para dejarlo cortito. Sí, Abraham, gracias. Como una organización política de un territorio y nación. Ya. Vaya agregándolo en su cuaderno que un Estado moderno es una organización política de un territorio y nación. En esta época, el Estado es la monarquía, porque en la época no habían gobiernos como los conocemos hoy en día, repúblicas. Pero si nos fuéramos más atrás, por ejemplo a Grecia, Atenas, el Estado era dentro de la ciudad, acuérdense que eran ciudades-estado. Eso significaba que el poder político estaba concentrado en un gobernante y en el caso de Atenas era un gobernante elegido por los ciudadanos. En el caso de Europa en esta época que estamos viendo, Edad Moderna, es un gobernante no elegido por el pueblo, sino que justifica su poder porque viene heredado por su familia anterior, por su antepasado, y en el cual el poder se supone que se lo dio Dios.
a ese gobernante. Y esa es suficiente razón para que nadie se lo quite y lo pueda heredar a sus hijos y a los siguientes. No, no por el Papa, por Dios, directamente. Eso se llama, o ellos van a llamarlo, el poder por derecho divino, ¿ya? La justificación que tienen y la legitimidad de su gobierno es de que Dios los eligió a ellos, a esos reyes, para gobernar ese territorio y a esa población o nación. ¿Ya? Entonces, ¿agregaron el apunte para continuar? María, ¿agregó el apunte? Estoy esperando su respuesta. María, María. Pía, Kiara, agregaron el apunte. Ya, voy a continuar. Después dice, el Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. Ya, hasta ahí, esta pura parte, les dije que les iba a marcar lo que tenían que escribir. Miren, esto se perdió. Me pasa eso constantemente. Ya, desde acá, el Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. ¿Se acuerdan cuando el año pasado vimos la evolución del homínido desde el centro de Europa y su expansión por el mundo, y que además pasaban por diferentes etapas, el Australopithecus, después el Homo erectus, el Homo habilis, el neandertal, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens? ¿Se acuerdan de eso? Ya, y se acuerdan que yo les contaba que no fue lineal, no fue que una persona, un homínido haya pasado por todas las etapas, sino que una persona lo lograba, después el hijo lograba avanzar un poco más, algunos se quedaban estancados, otros en otras partes del mundo lograban avanzar otro poco. Era súper irregular. Es como un árbol, más que como una línea de tiempo. Bueno, en el caso de las monarquías o de los estados modernos en Europa, fue así también. No fue una línea que fueron pasando de una etapa a otra, sino que fue en algunos lugares los reinos lograron abarcar más territorio, en otros no, en otros se achicaron, en otros no avanzaron y en otros sí avanzaron. Fue un árbol también, las monarquías, ¿ya? Entonces, como fue diferente en diferentes partes de Europa, tenemos que considerar que los países o los lugares que lograron de mejor manera formarse como monarquía, que son las monarquías nacionales, fueron Francia y España principalmente. Francia se conformó casi al tiro como un reino nacional completo, abarcando todas las ciudades francesas. A eso se refiere, a que no es solo una ciudad-estado, son todas las ciudades de habla francesa con la cultura francesa que formaron un solo gran reino. España pasó lo mismo. Todas las ciudades españolas o todas las regiones de España, casi todas en realidad, casi todas lograron unirse en un reino nacional. En Inglaterra también pasó, a pesar de que hay excepciones. Por ejemplo, en España y en Inglaterra también hay sectores que siempre se mantuvieron rebeldes con respecto a una monarquía nacional. ¿Ya? Por ejemplo, en España, ¿qué región creen ustedes que no quiso someterse a este reinado o a esta monarquía? Pueden hacerlo a través del fútbol. Cabeza de pelota, piensen. Bien, Luca, Barcelona. O, mejor dicho, Cataluña. Bien, País Vasco. Dentro de España también. Y en Inglaterra, ¿qué región de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, no quería formar parte de esta monarquía?
No, Luca. No, ahí ya no tiene tanto que ver con fútbol, tiene más que ver con política. Por ejemplo, Irlanda, que está en la isla del Reino Unido, pero no quería formar parte, tenía su propia forma de organizarse políticamente. Irlanda o Escocia, no sé si vieron Corazón Valiente. La película, ¿alguien la ha visto? Parece que la vimos nosotros, ¿o no? El año pasado. Corazón Valiente, la de Mel Gibson, que grita libertad cuando muere. ¿No? Ya, tienen que verla. Ya, continuamos. Entonces dijimos, si yo les pregunto en una prueba, ¿en qué parte de Europa se formaron monarquías nacionales? ¿Qué me va a decir usted? A ver quién tiene el 7. Aparte del Lucas. Ya, España, bien Lucas. ¿Qué más? El Lucas. Pero Tamara, aprovecha de responder la pregunta, pues. Francia. Bien, Javiera. Y queda otro. Inglaterra. Bien, Abraham. Mira, estaba respondiendo la Génesis. Igual los que estaban escribiendo terminen de responder, porque así les subo los puntitos de su participación. Inglaterra, dice Tamara. Bien. ¿Qué es eso? Ya. Vamos a continuar. Esas entonces eran las monarquías nacionales. Entre estos destaca la alianza, no sé Lucas. Entre estos destaca la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, esto lo habíamos hablado anteriormente, usan a la burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de la reactivación del comercio, esto sí hay que escribirlo, voy a destacar lo que tienen que escribir y los que tienen el libro, destacarlo en el libro. A partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como Florencia y Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron como repúblicas. Entonces acá la cosa cambia. Mencionamos que monarquías nacionales eran España, Francia perdón. Inglaterra, bien Camilo. Ya, monarquías nacionales. Pero no todos los lugares de Europa se formaron en monarquías nacionales. También hubieron monarquías o ciudades-estado, como en la época antigua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habían ciudades que no necesitaban unirse a otras ciudades para mejorar, por ejemplo, su infraestructura o su riqueza. Las riquezas que generaba cada ciudad por sí sola era suficiente y además tenían a sus propios líderes o gobernantes, y ese gobernante no quería conquistar otros territorios, no estaban en esa, porque a través del comercio era la manera que tenían de aumentar su posición, no conquistando territorios, sino que estableciendo comercio con otras ciudades. Y esto pasó con las ciudades italianas, justo las ciudades donde nace lo que vimos a principio de año. En las ciudades italianas de esta época, de la época moderna, nació un movimiento cultural que se llamó, a ver quién lo adivina o quién se acuerda, el humanismo. Gracias, Abraham. El Lucas dice, justo dijo Florencia y se unió a alguien que se llamaba Florencia. ¡Oh, qué gracioso! Ya, entonces, hagamos la línea divisoria. En su cuaderno usted va a hacer un cuadrito de comparativo. Por un lado va a poner monarquías nacionales, por el otro va a poner ciudades-estado. En monarquías nacionales va a poner España, Francia e Inglaterra, y al otro lado, ciudades-estado,
va a poner Florencia, Venecia y otras ciudades italianas que habíamos visto a principio de año. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan, dígame ciudades italianas. Roma, bien Lucas. Y así. ¿Se entiende? Entonces, miren, para ayudarlo un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir mi pantalla. Y van a hacer ustedes lo mismo que yo voy a ir haciendo, ¿ya? Vamos a hacer una tabla. Ahí. Con negro. Acá vamos a poner monarquías nacionales. Y acá vamos a poner ciudades, estado. Estado. Acá, España, Francia, Inglaterra. Y acá, a ver, pero me voy a agrandar un poquito. Florencia, Venecia, Roma, y vamos a poner Piamonte, por ejemplo. Piamonte. ¿Ya? Eso lo va a hacer usted en su cuaderno. ¿Se entendió? Ya. Una vez que hizo esto, bueno, acá le había puesto... Ah, lo último, perdón, se me olvidó. Que para eso lo hice en realidad. Para mostrarles que tenemos que agregar además que si bien estas formaron la ciudad de estado, se formaron como ciudad, en realidad no fueron monarquías, sino que inmediatamente se generaron como repúblicas. Entonces aquí vamos a poner una llave. ¿Saben hacer esas llaves? Así. Y vamos a agregar acá, insertar un cuadro de texto, república. Repúblicas. Agréguelo usted con en su cuaderno. Porque yo lo estoy... Ay. No lo puedo agrandar, pero ahí se entiende. ¿Ok? Entonces va a agregar... Profe, ¿esto va a estar en los cuadernos virtuales? Sí, lo voy a agregar, porque se me ocurrió ahora en realidad. No quería que lo hiciera, no era necesario, pero para que quede más claro en el cuaderno lo voy a agregar, ¿ya? Solo esos 3 países, hasta el momento sí, partiendo de la edad moderna. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo que se van a formar otras monarquías nacionales, no tan fuertes como estos 3 países, ¿ya? Por ejemplo, Prusia en algún momento. En realidad en Alemania estaban en un imperio a esta altura, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto tiene otra forma de gobierno. Ya, acá les tenía una foto de una de estas monarquías, que era la francesa. Ese es un cuadro de la Real María Antonieta, de la que vimos de la película, y junto a su esposo Luis XVI, con el que al final igual tuvo hijos. Tuvieron 4 hijos. Pero en medio de una crisis económica gigante y de hambre en Francia, va a iniciarse una revolución en la cual van a capturar a estos reyes, los van a enjuiciar y a ejecutar. ¿Ya? Y por eso la película también es tan interesante, porque una vida de lujo que fue abruptamente terminada con la Revolución Francesa en 1789, en el cual el pueblo francés, que estaba muriendo de hambre, se va a vengar de estos reyes que nunca los ayudaron y que se burlaban de ellos prácticamente con esa vida de lujo, y van a ser asesinados, guillotinados en la plaza pública. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo interesante de la historia. Y teníamos que ver este video que no alcanzamos porque ya son las 10, chicos. ¿Ya? El video lo van a tener que ver ustedes, es muy breve, 2 o 3 minutos, y
con eso responder estas dos preguntas que le voy a dejar en el cuaderno virtual y también en la clase que voy a dejar grabada para YouTube. Eso, no me había dado ni cuenta de la hora, así que me despido. Hagan al tiro lo del contenido que va a estar en su cuaderno, no lo dejen para el final, porque cuando revise cuaderno se les va a juntar un montón de materia que no han escrito. Así que les recomiendo que al tiro lo copien, ¿ya? Chao, cuídense mucho.